Vamos a aprender cómo entregar el conocimiento de una manera diferente. Va a ser de una manera interactiva, humilde, abierta, una manera más inclusiva de entregar el mensaje de Baba. Y también una manera de interactuar con todo tipo de amigos, instituciones. Creo que esto es bueno porque nos permite servir de una manera distinta y nos trae ese cambio que necesitamos. Así que muchas gracias, Filipa. Muchas gracias, hermana Moira. Es un honor y un privilegio pasar este tiempo con ustedes hoy. Debo confesar, Moira es una de mis personas favoritas que entrevistar en la Yaquia. Yo siento que tú eres tal ejemplo allá en Argentina. ¿Qué quiero decir con eso? Encuentro que Moira cuando habla, su rostro se ilumina. No sé si lo vieron ahora que estaba hablando. Además tiene una manera de sonreír desde el corazón. Y ella también tiene esta habilidad de entrar a hablar de lo profundo con rapidez. Entonces ella captura la esencia de las cosas, describe las meditaciones de manera que va más allá de las palabras, a través del regalo de las palabras que usa. Así que me siento muy humilde de estar en esta situación, porque pienso que Moira es el ejemplo de todo lo que yo trato de comunicar. Así que bendiciones, Moira, y gracias por esta oportunidad. Y estoy impresionada que tenemos almas que se nos unen desde Costa Rica, está Marianne, desde Guatemala, El Salvador. Creo que es 9 de la mañana para ustedes, así que buenos días. De las 10 de la mañana tenemos a Colombia, México, a Perú, a Panamá, a Ecuador. Así que buenos días a todos los que vienen de esos países. También tenemos a los que están en el horario de las 11 de la mañana, Bolivia, Chile, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela. Siento que estoy volando por toda América del Sur y están los que es el mediodía, que es Argentina, Uruguay. Así que realmente estoy tan inspirada por lo que están haciendo en Latinoamérica, por la forma en que trabajan juntos, en colaboración, con unidad, con amor, compartiendo sus ideas, juntando sus recursos y uniéndose para capacitaciones como esta. Son un ejemplo para la IAGIA de la cooperación y de un pensamiento unificado. Y de verdad que tomó mucha inspiración de Latinoamérica y yo quisiera que tendríamos lo mismo en Europa. Estamos cerca, pero no aún en la forma que ustedes lo hacen. Así que buenos días a todas, a todos. Sientan que los he saludado a cada uno de manera personal. Estamos aquí entonces para hablar del arte de entrevistar. Lo que quiero es que cada uno se lleve de esta sesión exactamente lo que quieren aprender. Gracias a los intérpretes. Haré lo mejor para hablar lentamente, porque sé que es difícil interpretar. Trataré de no emocionarme mucho y empezar a hablar muy rápido. Entonces, realmente hablar en público es una de las cosas para las que nos preparamos como Brahmis. Es algo que tenemos que aprender a hacer, si es para dar el curso de 7 días o para hablar a un grupo pequeño, o dar una clase a un grupo de Brahmis, tal vez 20 personas, dar una charla para 70, 80 personas. Todos hemos tenido que pensar en habilidades que necesitamos para hacer eso. Recuerdo la primera vez que tuve que hablar en público desde que estuve en Yan. Había arreglado todo en ese lugar lindo.
había invitado a una profesora de Londres para que venga. Vino a Brighton, donde yo estaba haciendo servicio, y puse publicidad. Teníamos como 100 personas en la audiencia. Ella llegó como una hora antes, yo le estaba explicando todo y me dijo, no, yo no he venido a dar la charla, yo estoy para apoyarte, tú eres que vas a dar la charla. Y le dije, no, yo no puedo hablar delante de toda esa gente. Ella me sentó y me dijo, vas a hacer este punto sobre el alma, luego sobre el alma suprema, me dio algunos puntos y no había tiempo para paniquearme porque la gente empezó a llegar. Así que tuve que saltar con los dos pies. Ella estaba sentada en la primera fila y todo el tiempo estuvo sonriendo. Ella lo hizo deliberadamente para empujarme a hacerlo, porque yo nunca me vi a mí misma dando un seminario delante de gente. Así que creo que todos hemos pasado por eso en alguna forma. Empezamos con esta ansiedad sobre hablar en público, pero también hay, como dice Moira, ahora tenemos un cambio en la manera en que hacemos servicio. Conforme han pasado los días, antes mm, era como que dábamos una charla, ¿no? Entonces solamente hablábamos. Si era un curso, solamente hablábamos. Si tenemos una sesión de preguntas y respuestas, hablábamos. Pero no habíamos tenido esta manera de hacer cosas online y que trae la necesidad de estas habilidades de entrevistar. Entonces es nuevo, es algo nuevo para todos. Y tengo que ser honesta, fue el COVID que trajo estos cambios. Y fue durante las cuarentenas que pensamos en hacer esto de las 21 clases de maestría. Antes de eso, yo nunca había hecho cosas online, nunca había presentado de esa manera antes. Y recuerdo que hablé bastante con los hermanos que hacen la serie de Awakening con Brahma Kumaris, que es el despertar, y ellos me dieron algunos consejos sobre la iluminación, mover mi escritorio al medio de la sala, el micrófono, la cámara, y todo esto era nuevo para mí. Así que estoy en el camino de aprender estas habilidades prácticas y estoy feliz de poderlas compartir ahora con ustedes. Así que lo que creo que podemos hacer ahora es dividir nuestro tiempo en dos sesiones. La primera, yo voy a entrar en detalle en el arte de entrevistar, porque ese es el tema principal para nosotros ahora. Veremos cómo prepararnos para una entrevista, cuál debe ser nuestro enfoque. Y luego del break, de la pausa, vamos a ver ya cosas más prácticas sobre el escenario, la atmósfera y tener el equipo apropiado. Porque hacer pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia, esos pequeños cambios. Uno de mis roles ahora es trabajar en la nueva página web que le llamamos el Faro de Luz. Estamos revisando tantos videos de programas de Brahma Kumaris para ver cuáles incluimos. Y no se imaginan cuántos hemos tenido que descartar porque la calidad del sonido no era buena, o el trabajo de cámara no era claro o estable, algo que no funcionaba bien. Y tuvimos que dejarlo de lado. Entonces, de verdad, yo soy muy estricta en preparar un contenido que sea bueno, de buena calidad, para que armemos programas que otras personas puedan disfrutar y tener acceso a ellos y que sean útiles aún así años después de hoy. Queremos que nuestros programas sean visualmente interesantes.
Entonces hemos pensado sobre el lugar donde ponemos mesas y ponemos flores. Queremos que haya un buen sonido. Entonces tenemos que poner atención a qué micrófonos estamos usando. Históricamente no le poníamos mucha atención a eso. Queremos también pensar en el contenido. Y nuevamente, históricamente como Brahmi, hemos tendido a sentarnos y que salga de nuestra boca lo que saliera, sin haberle dado mucha investigación o preparación previa. Y creo que esto seguía el ejemplo de las dadis, porque ellas simplemente se sentaban y hablaban, pero es que tenían tanta experiencia, estaban tan sumergidas en el conocimiento que transmitían, eran la personificación de ello y por eso podían hacerlo. Pero creo que en este momento no podemos simplemente confiar en sentarnos y dejar que el conocimiento fluya de nuestras bocas. Tenemos que prepararnos, pensar la mejor manera de entregar ese conocimiento. Y también cómo hacer nuestros programas entretenidos para que la gente disfrute el contenido que estamos poniendo. En la BBC, donde ella trabaja, la BBC se basó en principios de Lord Reed, que dice que todo programa debe informar, educar y entretener. Entonces deben compartir información, deben estar educando, pero también deben entretener. Entonces tenemos que pensar en cómo entretenemos a nuestra audiencia. Entonces comencemos con unos momentos en un ejercicio para reflexionar. Entonces, antes de quedarnos detenidos en la cabeza, vamos a tomar un momento para sentirnos a nosotros mismos y sentirnos listos para aprender. Entonces tomemos 30 segundos para meditar, para estar con Baba, sintiendo esa conexión con nuestro amado divino Padre. En esta conciencia, voy a pensar un momento sobre el rol de ser un entrevistador o un presentador. En este rol me convierto en un representante de Baba. Soy la boca, las manos del mensaje de Baba. Para la gente que esté viendo nuestro programa, este será su primer contacto con la Yagya, con la familia Brahmin, su primera conexión con la energía divina de Baba. Entonces, ¿cómo represento todo ese bagaje de cualidades en mí misma, en mí mismo? ¿Cómo soy la representante, el representante de Baba? ¿Cómo comunicaré el mensaje de Baba sin decir ni una palabra? ¿Cómo puede mi presencia dar a las almas una experiencia de ese hogar dulce y silencioso, del amor y la pureza de Baba?
Este momento es tal vez el momento que esa alma estaba esperando a lo largo de muchos nacimientos para finalmente encontrarse con la energía de Dios. Y yo soy la representante de esa energía. Entonces estoy formando un puente entre la audiencia y la energía divina de Baba. Soy el canal que puede juntar, unir esas dos energías. ¿Dónde está Baba entonces para mí? Si yo estoy conectando con Baba, la audiencia conecta conmigo, tengo que estar muy clara sobre dónde está Baba para mí. Para cada uno de nosotros, Baba está en otro lugar. Antes que yo empiece a hablar, a actuar, ¿dónde está Baba para mí? ¿Es que Baba está de pie delante de mí como un faro de luz y yo estoy detrás de él? ¿O es que Baba está de pie detrás de mí como esa columna vertebral y yo estoy delante? ¿O es que está a mi lado y estoy tomando su mano? ¿O es que está por encima de mí y estoy jalando su poder? Estoy sentada en los hombros de Baba y él me sostiene ahí. O está en mis oídos, susurrándome directamente. Solamente ten una idea de dónde está Baba para ti, porque esta es la energía que quieres transmitir. Así que tienes que estar muy claro sobre dónde está Baba, su energía para ti, tal vez en tu corazón, tal vez en tu tercer ojo. Así que toma un segundo para sentir eso. Este es un rol maravilloso que cada uno de nosotros está invitado a desempeñar. Entonces voy a pensar por un momento sobre la experiencia que ya he tenido como presentadora, como presentador o como entrevistador. Si hay alguien que le gusta tomar notas, puede tomar nota ahora de esto. ¿Qué experiencia tengo como presentador, como entrevistador? Tal vez tienes la experiencia de tu trabajo Logic. Tal vez tienes un equipo y tienes que hacer las presentaciones en frente de tu equipo, o tal vez eres profesor, profesora y estás acostumbrado a dar clase. Tal vez tú lees la Murli, entonces sabes lo que es presentar la Murli a la clase. O tal vez tienes experiencia de hacer un show, un programa online. Entonces, haz una nota ahorita de las cosas que ya has hecho, que te han preparado para este momento. Ahora toma un momento para reflexionar en lo que has hecho como presentador, y piensa qué habilidades ya tienes de esa experiencia que tienes. Tienes la habilidad
de leer de un guión, por ejemplo, de una página de la Moodle, o tienes la experiencia de haber dado el curso y sientes que tienes la habilidad de explicar algo? ¿Qué habilidades tienes ya? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y mirando tus fortalezas, ¿qué sientes que te gustaría aprender ahora? ¿Qué sentido sientes tú que toma tu camino en esta tarea de entrevistar, de presentar? ¿Cuál es el siguiente paso en cuanto a habilidades? ¿Te ves a ti mismo adentrándote en este rol, en este papel? ¿O te ves más trabajando en la parte técnica, por ejemplo, para mejorar la calidad de una producción? ¿O tal vez te ves como alguien que es creativo, que tiene ideas para nuevos programas, que le gusta investigar para crear un programa nuevo? ¿Qué dirección sientes que es la que Baba te guía para tomar en este camino? Finalmente, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para ti sonreír con el corazón? ¿Qué significa para ti sonreír con el corazón? Y si quieren compartir alguna de sus ideas en el chat, por favor escriban. Me encantaría poder trabajar con cada uno de ustedes de manera individual, pero como somos tantos no se puede. Pero tal vez pueden trabajar en pequeños grupos con almas de su propio país o idioma y conversar eso. ¿A dónde es que te gustaría ir? ¿Cuál es el camino que ves delante para ti? Creo que quiere decir que después que compartamos en nuestro país, ¿a dónde vemos que estamos yendo? Entonces quiere que compartamos con ella en el chat qué significa sonreír desde el corazón o con el corazón. Es importante, dice Filipa, que cuando entramos a este papel de entrevistar, tenemos que aprender a ser auténticamente nosotros mismos. A veces pensamos en cómo se debería ver un profesor Brahmin, una hermana senior Brahmin, o pensamos que hay un ejemplo que debemos seguir o debemos ser como alguien más. Pero tal vez lo más importante es que tú te sientas cómodo con quién eres y que seas tú mismo, esa autenticidad, que seas capaz de hacer que la gente sienta esa conexión especial simplemente por la energía que creas. Entonces es bien centrado en que te sientas cómoda en tu propia piel, que no pretendas ser algo más, algo que no eres. Está comentando lo que aparece en el chat, que han puesto saber que estoy dando la vibración de Baba y no pensar tanto en lo que estoy haciendo cuando estoy entrevistando. Una combinación de dicha y paz. De verdad que es hermoso.
Y estoy de acuerdo con ustedes sobre el sentimiento de sentir que soy el instrumento de Baba y que su vibración está pasando a través de ti. Hay muchas veces en que he sentido que Baba toma el control de una situación. Y creo que si nos preparamos correctamente, estamos conectadas con el momento, con la ocasión, entonces esa energía va a fluir a través de mí. Estar naturalmente contento. Creo que antes de cualquier interacción, sea en el modo de entrevista o algo similar, es esencial crear una relación de pertenencia, una relación que genere confianza y transparencia. Es un punto hermoso. En nuestro corazón estamos ofreciendo un servicio. En nuestro corazón queremos conectar a la gente con la vibración de Baba. Y hay una línea muy sutil entre el querer dar el sentimiento de la energía de Baba sin hablar de una manera en que las almas puedan sentir que las queremos persuadir de algo o que las queremos convertir a un conocimiento diferente. Porque al final está en el destino de cada alma si se acercarán más o no, y nosotros no estamos aquí para forzar nada. No tenemos que sentir que estamos persuadiendo, convenciendo, o que estamos tratando de empujar ese mensaje nuestro. No, es algo que sale del corazón. Y tenemos que encontrar ese punto clave entre tener confianza en mí misma, pero al mismo tiempo ser humilde, crear un espacio seguro. Y para eso tengo que tener control del espacio. El espacio me pertenece, pero al mismo tiempo no quiero dominar. No queremos poner mucho de nuestra propia personalidad en el escenario. Entonces es bastante sobre lo que pensar, incluso antes de que hayamos dicho la primera palabra. Antes de decir la primera palabra, estamos creando la energía, estamos creando la conexión con Baba, estamos trayendo el amor y la energía de Baba, extendiéndola a través de nuestra comunicación no verbal. Estamos creando un puente entre Baba y los que escuchan. Y estamos creando una ofrenda de amor desde el corazón, sin fuerza, sin forzar, sin expectativas. Así que gracias. Gracias por involucrarse así con el ejercicio. Lo otro que tenemos que hacer antes de empezar es ser muy claros, estar nosotros claros sobre quién es nuestra audiencia. Porque dependiendo de cuál es la audiencia, la presentación, la entrevista, las preguntas se van a ajustar según ellos. ¿Quiénes son los que escuchan? ¿Son niños? Digamos que es una clase para niños, tenemos que saber eso. Tenemos que ajustar las preguntas para esa audiencia. Si estamos hablando a un grupo de profesionales, tenemos que saber que las preguntas se ajustan a personas que trabajan de modo profesional. Y si estamos hablando a Brahmins o al público, también se ajustará. Entonces, en esta sesión, yo estoy asumiendo que estoy hablándole a la familia Brahmin. Hermanos, hermanas, juntos, estoy asumiendo que le hablo a almas que son instrumentos, que ya tienen un rol en el servicio,
que no son almas que necesariamente hayan dado el curso, pero estoy al tanto de cuál es la audiencia y estoy ajustando mi presentación a ello. Lo otro que debemos saber es qué tipo de entrevista, qué tipo de situación es esta. Hay diferentes técnicas para entrevistar. Si estás haciendo una petición, por ejemplo, es muy diferente la forma en que haces las preguntas. Si estás, por ejemplo, entrevistando a alguien que ha tenido una experiencia muy difícil, entonces te ajustas también a ello, tu manera de hablar, tu manera de entregar las preguntas sería diferente. También va según o se ajusta a las expectativas de la entrevista. ¿Vas a entrevistar solo a una persona o a un panel? ¿Cómo se distinguen las preguntas según esas situaciones? Voy a hablar un poco sobre el arte de entrevistar. Voy a enviar algunas notas a Yolanda y a Moira, así que no se preocupen mucho de anotarlo todo, porque lo van a recibir después de la sesión. Pero quiero compartir algunos puntos de lo que he aprendido a lo largo de los años sobre el arte de entrevistar. Creo que mi primer punto realmente sería empezar pensando sobre las preguntas que quieres hacer, tan pronto como tienes ya conocimiento de que viene este programa. Te han pedido que seas anfitriona, anfitrión de un evento, lo pones en tu agenda. Ah, no, haces un espacio en un cuadernito para preparar las preguntas varios días antes y ahí las vas poniendo conforme aparecen. Estas preguntas pueden aparecer de una meditación, de cuando sales a caminar. Muchas veces esas preguntas aparecen en ese segundo en que estás pasando de estar dormido a estar despierto. Siento que cuando estoy despertando me deja caer una preguntita que debo tener en mente. O a veces se me ocurren estas preguntas cuando estoy cerca al agua, por alguna razón extraña, cuando estoy tomando una ducha, o estoy cerca a un lugar donde fluye agua, y ahí me vienen ideas. El punto es, cuanto más piensas en el tema de antemano, lo más que puedas prepararte, entonces más profunda será la sesión, porque tus preguntas también irán a la profundidad. Entonces la preparación es crítica, es clave. Lo otro es que si estás hablando a alguien, tal vez has invitado a alguien del gobierno para que sea uno de los panelistas o el autor de un libro para que venga a ser un ponente en uno de tus eventos. Necesitas hacer investigación sobre esa persona. Si es un autor, yo siempre pediría uno de sus libros, lo pediría por Amazon y lo leería para que yo tenga un buen conocimiento de su estilo de escribir, saber quiénes son como autores, hacer un poco de investigación sobre sus antecedentes, si es una persona del gobierno. Necesito saber sobre su carrera, dónde empezaron, qué diferentes roles han desempeñado. Si están hablando de un tema en particular, es probable que tengas que investigar sobre ese tema. Por ejemplo, este mes tenemos un programa de medio ambiente con investigadores sobre el cambio climático. Entonces necesito ver los documentos que han escrito, tengo que ver el portafolio de su carrera.
Tengo que hacer esa investigación para saber quiénes son. Y eso es algo que no se puede evitar. Entonces, cuando se trata de las preguntas en sí mismas, vamos a crear lo que yo llamo un arco, como un arco iris. Es como esa forma, ¿no? De una curva, un arco que empieza en un lugar y termina en otro lugar. Baba nos dice que conocemos el principio, el medio y el final del drama. De la misma forma en que el drama es una historia, en el panel vamos a estar contando una historia. Entonces, ¿dónde vamos a empezar con eso, con esa historia? ¿Cuál es el punto de inicio? ¿Cuál es el punto con el que ingresas? Frecuentemente para mí ese punto de entrada es dónde están las personas en este momento, cuál es la experiencia común, qué es lo que están atravesando en el momento, cuál es el sentimiento del momento. Y luego vamos a ver cuál es el punto medio de este camino. Es el darme cuenta que puedo traer cambio en mi vida, que con el poder de la meditación y las herramientas que estoy aprendiendo, puedo cambiarme a mí misma, a mí mismo y tener un impacto en el mundo que me rodea. Y tal vez el fin de esa historia es la importancia de conectar con el tiempo, de tener una relación con la conciencia divina. Entonces estoy empezando con el día de hoy. Avanzo con la experiencia y las herramientas de la meditación y termino con la experiencia de la completa paz y el silencio. Entonces, antes de la entrevista, estoy armando una conciencia de a dónde estamos yendo. Hay una pregunta en el chat. Antes de una entrevista o un panel, ¿sería apropiado alinearme con los entrevistados? No sé si quieres decir con el panelista o con el entrevistado, pero esto trae un buen punto, que es el reto de tener más de una persona en la entrevista. Vas a estar saltando de una persona a otra. Entonces, antes de la entrevista, necesitas tener unos puntos de conexión entre los panelistas. ¿Qué es lo que tienen en común? Necesitas ubicarte en el mapa. ¿Con quién estoy empezando? ¿Para quién es la primera pregunta? I'm just going to throw in another point here, which is when you begin an interview, try Ay, no not to puedo, perdón. Una clave es no empezar la entrevista con una pregunta filosófica. Necesitas hacer con una pregunta que permite a las personas, con frecuencia, voy a preguntar, por ejemplo, entiendo que has estado recientemente en India, ¿te fue bien? ¿Te gustó? ¿Fue una buena experiencia en ese retiro? Algo que les haga sentirse cómodo y decir algunas palabras y que permita a la audiencia escuchar al panelista, al entrevistado. ¿Quieres escuchar un poquito sobre cada uno de tus panelistas desde el inicio? Entonces, antes de meterte en una conversación larga con cualquiera de estos panelistas, les haces una pregunta para que diga unas cuantas palabras. Y luego decides quién va a ser el primero que va a recibir una de tus preguntas.
Y luego a quién le haces la siguiente pregunta. Y así. Y entonces es como que dibujas un mapa para ti mismo sobre a dónde estás yendo. ¿Qué dirección vas a tomar durante la sesión completa? ¿En qué orden vas a ir para hacer las preguntas? Y así. Este mapa no es algo que sigues de manera religiosa, o sea, no está escrito en piedra. No es una instrucción que tienes que obedecer. Este mapa está ahí para tenerlo de respaldo si lo necesitas. Entonces sabes a dónde están yendo tus preguntas, pero no siempre vas a saber qué es lo que la gente va a decir. Entonces tienes que estar listo para ser flexible, para responder a lo que la gente diga. Entonces, por ejemplo, si preguntas a uno y les dices, ¿cómo has encontrado la experiencia de la meditación en tu vida diaria? Y te dicen, bueno, es un punto muy importante de mi vida diaria, ha creado una gran diferencia sobre cómo lidio con mis ocupaciones y tuve una experiencia en que salí de mi cuerpo y vi esta luz blanca que ha hecho para mí muy fácil, mucho más fácil ir a un espacio de silencio. Y tú tienes en tu papel cuál es la siguiente pregunta, que es cómo traes la meditación a tu lugar de trabajo. Vas a decir, espera un momento, dijo algo sobre salir del cuerpo. Entonces necesito dar seguimiento a lo que dijo. Y le puedo decir, suena muy interesante lo que dices de haber salido de tu cuerpo. ¿Cómo fue esa experiencia? Entonces tienes tu lista de preguntas, pero tienes que estar lista para desviarte de esas preguntas y de verdad escuchar a lo que dice la persona. Es un síndrome clásico que los entrevistadores tienen una lista de preguntas y siguen su lista de preguntas. Y podrías hasta decir que el entrevistador no está escuchando la respuesta, sino que está tan preocupado por la siguiente pregunta que no está escuchando. Entonces tienes que parar, espera, tienes que escuchar. Tu preparación, la que hiciste de antemano, significa que tienes un mapa, vas a seguir ese mapa para ver por dónde va esta conversación, pero le estás poniendo tanta atención al mapa que no estás respondiendo a lo que está sucediendo. Están poniendo algunas muy buenas preguntas en el chat. Solo quiero decir una cosita más antes de responder las preguntas que están apareciendo. Lo otro que hago, y este es un consejo bastante práctico, es que tengo mi cuaderno donde he estado anotando mis ideas de preguntas por un par de semanas y un tiempo antes de la entrevista me siento enfrente del computador y escribo esas preguntas como preguntas. Y esto me da tiempo para pensar, ¿cuál es la mejor manera de hacer esta pregunta? ¿Cuáles son las palabras que debo usar? ¿Cómo quiero frasearlo? ¿Qué es lo que estoy tratando de sacar o a dónde quiero llegar yo con esta pregunta? Entonces, la forma en la que haces la pregunta va a tener un impacto en la respuesta que obtengas. Entonces, en el todo, las preguntas tienen que llegar al por qué, cómo, cuándo, dónde. Cuándo, dónde, quién, cómo. Entonces, en vez de decir, ese fue un momento muy difícil de tu vida, como pregunta,
Porque si pregunto eso, me van a contestar, sí, fue un tiempo muy difícil en mi vida. En vez de esa pregunta, puedo hacer otra. ¿Cómo crees que ese momento difícil de tu vida afectó a los años que vinieron después? ¿Cómo piensas que ese tiempo de tu vida te afectó hacia adelante? Entonces es una pregunta que invita a mayor profundidad. Entonces preparando de antemano las preguntas, cómo las quieres hacer, no necesariamente vas a leer las preguntas, pero vas a tener un recuerdo en tu cabeza de la pregunta mientras la estabas armando. Puedes anotarlas y después las tienes como referencia. Pero asegúrate que haces la pregunta de una manera interesante, usando el cómo, cuándo, dónde, quién, por qué. Vas a hacer preguntas que inviten a respuestas más interesantes que simplemente hacer una pregunta abierta, perdón, una pregunta cerrada, que es una pregunta que va a tener una respuesta de sí o no. Si haces una pregunta cerrada, pues tendrás ese tipo de respuesta, sí o no, una de las opciones. Entonces, has hecho tu investigación sobre la persona a la que vas a entrevistar, has preparado ese arco de la historia sobre dónde va a empezar, dónde es el medio, dónde termina. Has revisado las preguntas que vas a hacer a cada uno de tus invitados. Has revisado el orden en que quieres hacer estas preguntas. Y de ahí te reclinas y dejas que la magia suceda. Y he tenido ocasiones yo en las que no he hecho ninguna de las preguntas que había preparado. Porque cada ocasión toma su propia vida, toma su propia dirección y eso está bien. Y al final de la sesión veo mi cuaderno y me doy cuenta que lo que sucedió en la sesión fue mucho más interesante que las preguntas que preparé. Pero si la magia no sucede por otro camino, yo necesito esas preguntas como backup para lo que va a suceder. Entonces, aquí han anotado una pregunta sobre qué es lo que hace que una pregunta sea buena o mala. Tiene que ser algo que invite al panelista a ir más profundo. Queremos hacer preguntas que vayan por debajo de la superficie, queremos ir profundo, queremos ir al corazón de la experiencia de alguien. ¿Cómo se sintió eso por dentro? ¿Cómo te afectó? ¿Qué te pasó después de haber tenido esa experiencia? Mirando atrás, ¿cuál podría haber sido el propósito de que eso haya sucedido? ¿Para qué sucedió? ¿Cómo sentiste la presencia de lo divino, del divino en esa situación? Entonces esas preguntas van a fomentar una respuesta más profunda. Acá tengo otra pregunta. Es más fácil entrevistar a alguien que tiene facilidad de palabra, pero ¿cómo hacer con alguien que es tímido o que solo te da unas cuantas palabras como respuesta? Entonces necesitas hacer tu investigación antes de invitar a alguien para que sea un entrevistado. Puede ser que alguien no es un buen orador, no le gusta estar en público. He tenido una experiencia, de hecho fue el mes pasado, estaba haciendo un programa en el Alto Comisionado de India para celebrar el aniversario de su independencia. Y siendo agosto, toda la gente que queríamos invitar
que son actores de Bollywood, directores. Teníamos una lista de invitados muy ambiciosa, pero era agosto, así que todos estaban fuera de vacaciones. Entonces había alguien, un triatleta, una mujer atleta de triatlón que venía de India y nunca se le había hecho una entrevista antes, ella no tenía esa experiencia. Entonces necesitaba un manejo muy delicado. Hablar con alguien que es más tímido, no tan confiado en sí mismo, hay que hacerles una pregunta para que entren a un territorio en el que se sienten muy cómodos. Entonces a esta atleta le pregunté cómo había sido su experiencia en los juegos deportivos que habían hecho del Commonwealth británico. Y entonces me comentó cómo había entrenado, cómo salía a hacer su bicicleta antes de que hubieran autos en la calle, cómo manejó la desaprobación de las personas cuando salía en su ropa de deporte en la bicicleta, que es difícil para la sociedad de India, porque las mujeres allá llevan más capas de ropa. Entonces le pregunté sobre su experiencia en un mundo que ella maneja, que fuera cómodo, que no fuera un reto para ella. Y porque ella se sentía segura, luego pudo caer en un espacio en el que habló de una manera hermosa, porque se sintió segura. Sintió que la situación no la iba a intimidar, no la iba a retar. Entonces mi consejo es, si tienes alguien que no es un gran orador o que es un poco tímido, lo entras en calentamiento con un tema con el que se sientan muy cómodos, que sea su territorio. Y cuando haces preguntas que los mantienen en su zona de confort, hay una diferencia con hacerle una pregunta que los saca de su zona de confort. Y ya tú vas a evaluar si ellos lo pueden aceptar eso, si lo pueden tomar. O sea, si van a salir adelante bien. Yo hago mucho esto con Sister Yanti porque hago muchos programas con ella. Y Sister Yanti, porque ella habla tanto, tiene tanta confianza en lo que dice. Lo ha dicho, lo que dice ya lo ha dicho muchas veces antes. Entonces trato de tener con ella preguntas que no le hayan hecho antes, preguntas sobre las que realmente tiene que pensar en el momento, porque eso la hace hablar desde un lugar de verdadera autenticidad. No es una respuesta que ella haya dado muchas veces antes, es algo que la lleva a un lugar diferente. Entonces, yo puedo ser bastante retadora en ese sentido con Sister Yanti, pero alguien que aparece por primera vez, que es primera vez que le entrevisto, pues es que tengo que hacer esa investigación, tengo que investigar sobre su libro y tengo que darles seguridad y confianza. Hay una buena pregunta también aquí. ¿Qué podemos hacer cuando las respuestas son muy largas? Esta es una pregunta excelente. Si estás en el rol de ser entrevistador, vas a tener que discernir sobre las respuestas que te están dando. Algunas personas sienten que el escenario es suyo y se lanzaron en su tema favorito y se van en detalle en la respuesta para una pregunta tal vez simple. Básicamente tienes que encontrar una manera de interrumpirlos sin aparecer siendo rudo, o sea, que no se vea feo. Hay otras personas que entrevisto con frecuencia y lo hacen y tengo que cortar de una manera dulce. Y uno de mis trucos para hacerlo
es interrumpirlos diciendo, ese punto que acabas de nombrar es tan interesante, y lo repito el punto, y luego hago una pregunta a otra panelista o les hago otra pregunta. Entonces es una habilidad, la habilidad de interrumpir en la manera más linda, interrumpiendo, afirmando lo que ellos acaban de decir y rehacer el punto, ¿no? Reponerlo, el punto que ellos han dado, volverlo a poner enfrente, porque si dejamos solamente que sigan hablando, no estamos haciendo una buena entrevista, porque tu trabajo como entrevistador es asegurar que todos los panelistas tengan el mismo tiempo para hablar y que las personas que están escuchando no se desconecten porque ya se hace muy largo con uno de los entrevistados. Creo que eso responde la pregunta. Reflejar de vuelta lo que alguien ha dicho es un buen consejo práctico. Parafrasear lo que alguien ha estado diciendo. Decírselo a ellos. Esto refleja de vuelta a ellos lo que han dicho, subrayar el punto que acaban de dar. ¿Ustedes han hecho su preparación? ¿Ustedes investigaron las personas a quien van a entrevistar o van a ser sus panelistas? ¿Ustedes usaron algo de tiempo pensando en sus preguntas? ¿Ustedes han escrito sus preguntas en manera que ustedes sentirán que van a recibir la mejor respuesta? Preguntas del cómo, qué, cuándo y por qué. Ustedes organizaron sus preguntas en un orden que tiene un comienzo, un medio y un final. Entonces tienen una muy buena imagen en su mente de la estructura. Ustedes ya pensaron sobre sus preguntas abiertas. Ustedes arrojan preguntas para que todos estén hablando. Ustedes pensaron en quién va a ser la primera persona a la que le van a hacer una pregunta. La primera pregunta ustedes la van a hacer a la siguiente persona y luego a la siguiente persona, cómo se conectan esas preguntas, cuáles son los puntos de conexión. Ustedes pensaron sobre la audiencia, pensaron sobre sus comentarios de abertura o cómo se van a introducir ustedes el tema a los conferencistas, y también tienen su mapa que está allí como su guía, pero no lo van a seguir de manera religiosa. Ustedes tienen la libertad de responder según lo que suceda en el momento. Y luego van a escuchar a lo que la gente va a estar diciendo. Y esta es la pregunta que acabamos de tener. ¿Cómo entrenar la escucha activa, no solo en las entrevistas, pero en la vida diaria? ¿Puedes darnos algunos consejos sobre esto? Bueno, nuevamente una pregunta muy interesante. Al final del día, ustedes están trayendo todo su ser a esta situación de la entrevista. Y entre más honestos y auténticos ustedes han sido con su propio recorrido, más ustedes serán capaces de encontrar esta autenticidad en los demás. Si ustedes realmente no han caminado este camino recorrido con integridad, con autenticidad, si ustedes solo lo han hecho por el nombre, entonces será superficialmente, entonces será muy difícil crear el espacio para atraer a las otras personas para que exhiban su autenticidad.
Y me parece que cuando ustedes hacen o hacemos entrevistas donde las personas te están hablando sobre su propio dolor, sus heridas, sus traumas, si ustedes son alguien quienes ustedes ha ido a través de su vida tratando de poner una bandita, una curita en sus dificultades y no han hecho un trabajo interior mirando por qué esa tortura, por qué esa experiencia vino a su vida. Si ustedes no han hecho esto, si ustedes no han pensado sobre esto y han aprendido a cómo atravesar estas situaciones, entonces ustedes no se sentirán muy cómodos viendo un dolor o viendo una reflexión profunda de alguien más. Entonces, entre más ustedes puedan crear una atmósfera de tolerancia, de, de ausencia de juicios, abriendo un espacio donde las personas sientan que pueden decir lo que ellos quieran decir y sentirse seguros de decir esto, entonces más las personas van a querer abrirse. Y la manera de llevar a alguien a abrirse es que tienen que ganar su confianza. Tienen que convencerlos a través de la energía de su cuerpo que ustedes no están aquí para juzgarlos, que ustedes no están aquí como un ejemplo de cómo hacer las cosas correctamente, que ustedes están ahí solamente como otro ser humano que también está caminando el recorrido de este viaje, que ustedes en realidad les interesa esta persona, que ustedes quieren entender qué es importante para ellos, que ustedes quieren entender el camino en el cual ellos han estado y cuáles han sido las enseñanzas que la vida les ha dado. Entonces, es convencer a la persona energéticamente que ellos están seguros, a salvo, que ustedes están genuinamente sosteniéndolos con amor, que ustedes tienen un cuidado y una atención genuina por ellos como seres humanos y su recorrido, y que ustedes están disponibles para compartir su propia historia y cómo esto puede reflejarse en la historia de ellos y viceversa. Ustedes están creando estas condiciones de seguridad y luego ustedes están escuchando genuinamente a lo que las personas están diciendo. No es simplemente escuchando las palabras, de pronto están buscando por eso que ellos, que de pronto está queriendo ser dicho, pero ellos no han encontrado tal vez las palabras. De pronto ustedes pueden decir, yo estoy sintiendo de tu parte que esto y esto. Entonces ustedes le están dando permiso para ir un poco más en la profundidad de lo que ellos normalmente harían. Y es sorprendente cuán profundo la gente puede ir en estas situaciones, porque en la vida diaria, en la totalidad, la gente está más interesada en sí mismos, en sus propias historias, en sus propios recorridos, que lo que ellos están en tu recorrido, tu camino, y tu historia. Entonces, crear un espacio seguro donde ellos se sientan genuinamente interesados y saber lo que tú has sido a través de tu vida, entonces ellos se van a abrir, van a estar abiertos. Y tienes que escuchar sus preguntas muy cuidadosamente y escuchar la energía detrás de las palabras. Estoy pensando en una entrevista donde nuestro hermano encantador de Islandia, que no tenía muchos meses por vivir porque tenía cáncer y fue una de las 21 clases magistrales, ustedes de pronto lo recuerdan, o masterclasses, y fue una situación muy difícil porque estás hablando a alguien sobre su actitud sobre la muerte y el proceso de morir, y ellos están en su propio proceso de morir. Y fue una conversación muy íntima, fue una conversación muy reveladora y hubo y, al- y fue como tener una conversación con alguien que no tenía ningún sentimiento de lástima o que no tenía mucha tristeza, y tú estás sosteniendo el espacio para ellos, para su
compartir auténtico y el hermano Thor compartió muy profundamente en esa entrevista, fue muy conmovedor. Pero, pero como entrevistador, ustedes tienen que sentirse muy cómodos de poder ir a esos lugares, tienen que sentirse cómodos de hablar del proceso de la muerte con alguien quien está muriendo. Y esto es lo que yo quiero decir, hacer tu propio trabajo. Si ustedes no han hecho este trabajo interior de enfrentar tu propia mortalidad y saber que tú también algún día vas a dejar tu cuerpo y que te sientes bien con ello, ¿cómo podrías hablar a alguien de su propia muerte? Y es frecuentemente el caso con cualquier tema que estamos con sobre el cual estamos entrevistando a alguien. Estamos trayendo nuestra propia experiencia de vida y esto está informando las preguntas que estamos haciendo. Hay una pregunta en el chat sobre la preparación para esa entrevista con el hermano de Islandia. Alguien dijo sí, que fue una de las mejores entrevistas. Es interesante porque para mí resalta como una entrevista que pienso que fue porque permitió un compartir tan auténtico. Yo hablé con él sobre su esposa Sigrun, que había dejado el cuerpo ya, y, y los últimos meses juntos, y cuál fue su experiencia con ella después que ella murió. Ella sintió que él había mantenido la conexión con ella después de su muerte, él aún sentía su presencia, cómo se preparó él para su despedida, él habló de cómo se conocieron y toda su relación. Sí, fue una entrevista realmente impactante y él compartió profundamente, muy profundamente, cómo él en sus últimos meses había enfrentado sus propios demonios y sus propias debilidades y sus bloqueos y resistencias. Y él dio un comentario de meditación muy hermoso en el cual él habló a través de ir a través de esta puerta y encontrar la llave que abriría la puerta y la puerta era, era la puerta a sus propias resistencias, a sus propios bloqueos, a su propio ego que se estaba interponiendo en en la manera en que las cosas sucedían. Y él compartió su experiencia de meditación en Madhuban, de cómo esto había ayudado a liberar de muchos bloqueos que él había cargado por muchos años y cómo él había disuelto esto a través de la meditación. Supongo que lo que yo hice durante esta entrevista fue, en primer lugar, crear un lugar seguro, un lugar a salvo, del cual hablamos ya, hacer preguntas en la manera en que las preguntas eran profundas, pero estaban encontrando este balance entre no ser muy intrusivo y aún así hacer preguntas que realmente iban bajo la superficie. Y él fue muy honesto en el hecho en que él se sentía listo para irse. Él sintió que se estaba acercando más y más a su experiencia de estar con Baba, estar en la luz. Y si ustedes son capaces de recorrer y viajar con alguien en esta entrevista a cualquier lugar donde ellos quieran ir y tú te sientes cómodo con esto, entonces tú puedes ir a un lugar muy profundo, porque tú no estás juzgando, tú no estás sintiendo lástima por alguien, no te estás sintiendo triste sobre su situación, tú estás cómodo tú mismo con tu propia mortalidad y hablando sobre la muerte inminente de alguien. Te parece a ti algo que es una parte del flujo de la vida. Y esto es un ejemplo de cómo tú como persona puedes traerte a ti mismo en la ecuación de la entrevista. Y al momento y a través de la manera en que tú haces la pregunta, la manera en que tú eres como persona, tú estás dando permiso a esa otra persona de ser auténticos ellos mismos también. Y luego todas estas otras cosas de la cual hablamos, la lista de las preguntas que han sido
habladas, pero simplemente a través de escuchar puedes desviarte de tus preguntas y seguir toda una nueva línea de preguntas. And it's interesting that Es interesante que estas son las entrevistas que resaltan. Hay otras tres cosas para tener en mente como parte del arte de entrevistar. Frecuentemente, como un entrevistador, estamos intentando motivar a las personas para ya sea ofrecer una opinión, una anécdota o una emoción. Estas son las tres veces durante una entrevista donde las cosas realmente empezarán a burbujear y serán interesantes. Opiniones, anécdotas y emociones. Entonces, opinión. ¿Qué sentiste sobre el hecho que la conferencia de COP26 se terminó sin ninguna real medida para llevar las cosas hacia adelante y hacer un progreso? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Si puedes hacer que alguien realmente te diga cuál es su opinión. En mi opinión, hubo muchas personas en la conferencia de las industrias del petróleo y el gas y ellos no permitieron que había un espacio para aquellos que compartían, que dedicaban su vida a los asuntos ambientales. Ellos empezaron a compartir contigo su opinión del corazón. Esto va a ser tu entrevista muy interesante y va a hacer que tome vida. Cualquier opinión es siempre una pregunta interesante. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Lo segundo, anécdota. Este es otro momento en una entrevista donde ustedes tendrán la atención 100% de todas las personas escuchando. ¿Ha habido algún momento en el que tú has sentido que Dios realmente intervino en tu vida y tuvo un impacto práctico? Sí, hubo un tiempo. Yo estaba conduciendo desde Global Cooperation House, era muy tarde en la noche, estaba muy cansado, era las 9:30 de la noche, yo estaba en la autopista con solo una dirección en la carretera, en cada dirección, y no había ningún carro en la carretera, estaba simplemente yo en mi propio espacio y luego por alguna razón yo estaba conduciendo a 60 millas por hora, 80 kilómetros por hora, y luego yo puse el freno simplemente y luego mi mente está pensando, ¿por qué estás frenando? Y no hay nada enfrente mío y yo no pude hacer nada, simplemente mi pie estuvo sobre el freno y pasé de 60 millas por hora a 20 millas por hora y estaba arrastrándome en el carro y no tenía ninguna idea por qué. Y de repente un gran camión, una tractomula, estaba viniendo desde la colina hacia mí en la dirección opuesta y tenía 4 o 5 luces enfrente mío que me empezaron a enceguecer. Solo justo cuando pasamos este otro carro que estaba intentando adelantar la tractomula enfrente de la carretera, vino enfrente mío y en una fracción de segundo este carro se deslizó y la distancia fue así de pequeña entre yo, mi carro y la gran tractomula que estaba enfrente mío. Y el carro me pasó con tal desespero. Y todo esto sucedió antes que yo siquiera me diera cuenta que estaba sucediendo. Pero en esencia el carro estaba adelantando, el otro carro estaba adelantando la tractomula en la carretera y hizo un mal juicio al pensar que había suficientemente tiempo para que yo pudiese tomar un freno. ¿Cómo no hubiese puesto, si yo no hubiese puesto el freno, cómo hubiese podido salvarme de esa situación? Y fue allí cuando sentí la protección de Baba. Baba en ese momento, los tres aspectos del tiempo. Él sabía que yo tenía que reducir mi velocidad justo en ese momento y él probablemente vino en mi vida, en mi cuerpo y
condujo a mi pie hacia el freno y sin yo darme cuenta. Y todo esto sucedió en una fracción de segundo. Y yo digo, wow, ¿qué fue lo que acaba de suceder ahí? Fue increíble. Bueno, esta es una anécdota y yo puedo ver de cómo ustedes están asintiendo, de cómo ustedes estuvieron completamente conmigo, porque es una historia increíble. Si ustedes pueden lograr que alguien comparta una anécdota que les ha sucedido en su vida, algún momento, algún tiempo en el que yo estaba caminando solo o cualquiera que sea la anécdota, una anécdota siempre los van a hacer su entrevista interesante. Lo tercero es la emoción. Si ustedes están hablando con alguien y, y ellos están hablando de tal manera, la emoción realmente está surgiendo para ellos. No que necesariamente queremos que las personas estén llorando en nuestras entrevistas, pero si ustedes pueden remover las aguas con sus preguntas al punto en el que ellos estén en la experiencia de eso, de lo que ellos están hablando, esto puede ser la experiencia de dicha, puede ser la experiencia de alegría absoluta. Ellos están expresando la emoción de cómo esto se siente. Eso va a ser la entrevista que realmente tome vida, o puede ser algo que los rete o los haga sentir tristes y ellos están sintiendo esa tristeza. Si ustedes pueden crear un espacio lo suficientemente seguro para que alguien pueda compartir su emoción alrededor de un tema en particular, entonces esto será un momento encantador en su entrevista. Bueno, tenemos unos minutos antes de que hagamos una pausa. Por favor, pongan cualquier otra pregunta en el chat de lo que hemos estado hablando sobre la primer parte de esta sesión. Voy a revisar mis notas si hay algo que yo iba a decir que no he dicho aún. Nos ha ido muy bien. Filipa, hay una pregunta que alguien está preguntándote. ¿Alguna vez te has sentido intimidada por alguno de los entrevistados? Esta es una pregunta muy interesante. Si ustedes se sienten intimidados, entonces yo diría que la razón de ello es porque ustedes pueden sentir que ustedes no han hecho su preparación, no se han preparado. Es una dinámica interesante que ustedes están proponiendo en una situación de entrevista, porque ustedes tienen que asumir un rol de autoridad para sostener el espacio de una entrevista. Entonces esto puede ser un poco extraño porque en la vida normal, Sister Yanti es mi hermana senior y yo tengo que respetar su opinión y hacer lo que ella está pidiendo. Pero para el propósito de esta entrevista es la otra dirección. Yo estoy creando el espacio y yo estoy a cargo de hacer las preguntas y yo tengo que dar al espectador el sentimiento, la impresión que yo estoy realmente a cargo, porque si ustedes lo dejan deslizar, si ustedes resbalan en esto, que la persona que ustedes están entrevistando está a cargo de ustedes, ustedes han perdido su autoridad, su poder, han perdido el papel que ustedes están actuando en ese momento, que es en realidad el de estar en control de la situación. Entonces, el espectador tiene que creer absolutamente que ustedes tienen todo esto organizado, ustedes están a cargo de todo, ustedes saben lo que están haciendo, este es su espacio, ustedes están a cargo y todo es seguro y todo está bien. Si ellos sienten de ti que tú realmente no estás cumpliendo este papel completamente y no te sientes completamente a cargo,
Entonces, muy sutilmente, ellos no se sentirán seguros. Y para ellos, dejar ir y sentirse seguros y sentir que esta situación está bajo contención, ellos necesitan creer que tú te estás sosteniendo el espacio y que tú estás a cargo. Entonces esto es un tipo de dinámica de poder sutil. Si ustedes, por ejemplo, tienen una entrevista política, si ustedes miran una entrevista política en la televisión, tenemos un programa que se llama La Noche de las Noticias, donde hay entrevistas muy retadoras con el primer ministro o alguien que está muy en una posición elevada en el gobierno. El propósito de estos 6 o 7 minutos, el entrevistador es el jefe absoluto de esta situación. Ellos están a cargo de hacer las preguntas, están a cargo de interrumpir la respuesta o a cargo de permitir a la pregunta continuar hablando o si van al siguiente entrevistado para continuar. Es completamente la decisión del entrevistador. Incluso si es el primer ministro, quien en los corredores políticos es la persona en el poder, pero en esta situación tú estás a cargo. Entonces, si tú te estás sintiendo intimidado por tu invitado, entonces tú no estás haciendo tu trabajo apropiadamente. Puedes ser respetuoso, pero tú tienes que sutilmente hacer muy claro que tú estás a cargo de la situación y tú estás a cargo. Tú estás a cargo de las preguntas que tú estás haciendo, tú estás a cargo de la dirección, el flujo de las preguntas. Entonces, en esta situación, la hermana Yanti, ella tiene que responder las preguntas que le estoy haciendo. Ella tiene que responder las preguntas en el orden en que yo estoy haciendo las preguntas. Entonces yo estoy completamente a cargo de esta situación y ustedes tienen que hacer que ella se sienta segura para que ella pueda relajarse y darte el poder a ti, entregarte el poder en ese momento. Ella tiene que confiar en ti. Ella tiene que confiar que tú vas a asegurarte, pues tú estás buscando el mejor resultado y que esto es lo que va a suceder. Esta es una pregunta muy interesante y la manera en cómo realmente sentirse a cargo, si ustedes saben que ustedes han hecho su investigación, si ustedes saben tanto como ustedes puedan sobre los conferencistas para que ustedes no queden atrapados, si ustedes han preparado sus preguntas y saben que tienen muy buenas preguntas, si ustedes tienen un muy buen sentido de a dónde van a ir con estas preguntas en esta entrevista, con las preguntas que ustedes van a hacer, entonces se van a sentir, van a tener varias razones para sentirse en confianza y a cargo. La única razón por la cual ustedes no se sentirán a salvo y a cargo es porque ustedes en el trasfondo de sus mentes saben que ustedes no se han preparado lo suficiente. Es allí cuando ustedes empezarán a sentirse ansiosos y nerviosos y es cuando energéticamente empezarán a perder su poder. Entonces yo pienso que sentir o tener un sentido, un sentimiento de poder o de control sin ningún ego, este es simplemente un papel que estamos actuando con respeto absoluto, con humildad absoluta. Estás actuando tu papel de ser el anfitrión para esta sesión de entrevista, pero tú estás tú tienes el control. Y tan pronto como el programa se termine, tú vuelves a Sister Yanti, por supuesto, ella está a cargo, ya control, ella me va a decir esto y lo otro. ¿Recomiendas hacer una pre-entrevista con los invitados? 100%. Dependiendo en quién son los invitados, yo tendré una conversación con ellos uno a uno. Si no los conozco en absoluto, entonces yo prefiero tener conversaciones de 15 minutos
antes con ellos, solo ellos? ¿Por qué es esto tan importante? Porque tú vas a poder conocerlos, vas a establecer una conexión con ellos, un vínculo, vas a tener tiempo para hacerles esas preguntas que van a revelar un poco de quiénes son ellos como personas o el trabajo que ellos hacen, cuáles son los retos que ellos tienen, cuáles son sus verdaderas esperanzas y deseos. Tal vez puedan llegar a atrapar alguna anécdota que ellos han compartido contigo, sobre la cual puedes hacer preguntas. Entonces esta preentrevista, este tiempo de preentrevista, les va a dar a ustedes mucha información que ustedes pueden utilizar para formular sus preguntas. Entonces, frecuentemente yo voy a tener una preentrevista con cada uno de ellos separadamente y luego, si estamos haciendo una discusión en un panel, lo que siempre intento hacer es crear una llamada de Zoom antes del evento donde todos nos juntamos y ellos pueden conocerse los unos con los otros y decir hola a los demás y formar una conexión. Entonces simplemente hemos hecho esta serie, acabamos de hacer esta serie de programas con el Alto Comisionado de la India y Sister Yanti, el director del Centro Nehru, que es digamos, el ala cultural del Alto Comisionado de la India. Y nos conectamos con ellos porque ellos iban a ser los anfitriones de toda esta serie de programas y yo necesitaba que ellos se conocieran los unos con los otros, que necesitaba que el hermano conociera sobre los Brahma Kumaris muy bien. Su nombre es Amish Tripathi y él es en esencia el autor más vendido en India. Él creó una serie de libros que se llama la trilogía de Shiva, creo entender, que fue la serie de libros vendidas más rápidamente en India y luego él escribió otra serie de libros, la cual fue la segunda serie más vendida más rápidamente en India. Y, y él quería saber algo de los Brahma Kumaris y cuando él vino a las oficinas de Brahma Kumaris en Londres, él vio el mapa con todos los centros y él dijo, yo pensaba que ustedes solo estaban trabajando en India. Y dijimos, no, estamos en alrededor de 114 países en el mundo. Yo necesitaba que él supiera quiénes somos, cenamos con la hermana Yanti, ellos intercambiaron historias, crearon esta conexión de hermandad y crearon un sentimiento de conexión porque tenían ciertas experiencias en común. Y cuando hicimos el programa y estábamos en el escenario, ellos ya tenían esta conexión encantadora entre ellos dos y yo había estado yo había hecho parte, había estado allí, ya había sido parte de crear esta conexión. Entonces esto fue crucial para crear esta energía encantadora que la gente percibió en el escenario, que ellos se sentían muy cómodos los unos con los otros. Sí, entonces es muy importante una pre-entrevista. Gracias por la pregunta, es muy importante. Hice una sesión esta mañana para un programa que voy a hacer mañana, trayendo los panelistas, juntándolos para que sepan un poquito más de contexto antes de la sesión de mañana y se sintieron muy cómodos, para que se sientan muy cómodos en la compañía de los unos de los otros. Y no puedo pensar en otro momento no puedo pensar en un evento en el cual las personas no hayan tenido una oportunidad de conocerse los unos con los otros. Entonces yo digo que es casi imposible crear un ambiente seguro, un espacio de seguridad con personas que tú no has conocido o con las cuales tienes que trabajar muy duro para crear este espacio. Entonces sí, la pre-entrevista, los panelistas conociéndose de antemano, pero lo que yo agregaría es que las preguntas frecuentemente me dicen a mí, ¿me puedes decir qué preguntas van a hacer? ¿Puedo tener una lista de las preguntas? Y la respuesta para esto siempre es no. Eso no va a ser realmente posible porque yo realmente no sé seguramente cuáles son las preguntas que voy a hacer. Lo que yo diría es, bueno, vamos a estar viendo esta área de tu vida, voy a estar preguntándote sobre esta investigación que has hecho, vamos a estar explorando este tema, pero nunca tengas la tentación de dar de antemano las preguntas a alguien. La razón para esto
ellos van a ir y van a repasar, practicar sus respuestas. Algunas veces incluso ellos las escriben y luego simplemente van a leer sus respuestas. Y esto es un desastre. Si ustedes tienen a alguien leyendo un caso de papel, ellos no van a ser auténticos, no están compartiendo de su corazón y no. Y ustedes quieren que las personas se sientan cómodos, que conozcan el área de las preguntas que ustedes van a estar explorando, pero no les den sus preguntas, porque ustedes no quieren que ellos preparen sus respuestas, porque lo que tú estás intentando, lo que estás tratando de ver es su espontaneidad, su respuesta original a su pregunta que viene desde su corazón. Si le das mucho tiempo con la pregunta a la persona, ellos van a empezar a sobreanalizar y ellos van a pensar cuál es la correcta o cuál es la correcta respuesta y en lugar de compartir algo desde su corazón. Y siempre estamos buscando respuestas de autenticidad. ¿Cuál sería el más grande error hacer durante una entrevista? Una pregunta en el chat. Olvidar el nombre de alguien, olvidar la designación o el título de alguien, la posición. Yo tuve una situación el otro día haciendo un programa en Inner Space en Wembley y los invitados habían llegado justo antes del programa y yo les había pedido una pre-entrevista y a mí se me dijo que esto no iba a ser posible. Uno de ellos yo pude hablar con uno de ellos antemano, pero solo a través del teléfono y con el otro no iba a ser posible. Y estaba Sister Yanti y otros 3 huéspedes invitados y habían 4 de ellos. Entonces ellos llegaron y se sentaron junto a mí en el escenario y yo asumí que el hermano que se sentó a mi lado era la persona con la cual hablé en el teléfono y yo dije su nombre y él dijo, no, 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 ese es Jeff al otro lado. Y yo dije, no, no, no. Entonces, bueno, yo tuve que de alguna manera pulirlo o que no se notara tanto, pero eso fue un gran error, pero eso fue un error, pero de alguna manera estuvo fuera de mi control. En ese mismo programa también tuvimos una situación donde este hermano, quien es un canciller o un consejero para uno de una posición política en Londres, él dio una introducción al comienzo del evento y por alguna razón él pensó que él iba a ser el maestro de ceremonia para las preguntas y respuestas. Y cuando las preguntas empezaron a surgir, él empezó a tratar de completar las preguntas y yo no tenía ninguna idea que él estaba pensando que le iba a hacer eso. Y eso sucedió debido a la falta de preparación. A mí no se me dijo qué es lo que le estaba pensando, él no me dijo qué es lo que le estaba pensando. Fue una falta de comunicación, simplemente. Entonces yo pienso que no saber qué es lo que está sucediendo no es bueno. Entonces antes de ir a una situación de una entrevista, siempre es bueno saber quién te va a estar introduciendo, quién va a hacer la meditación, quién está haciendo las preguntas y las respuestas. Saber exactamente qué es lo que está sucediendo desde el comienzo, el medio y el final. Que tú tienes una idea completa de cómo esto se va a desenvolver. ¿Qué más podría ser? Filipa, ¿cómo manejaste esto? Fue algo incómodo porque la pregunta vino de la audiencia y ambos, yo y el hermano, saltamos con una respuesta o con la reacción, la respuesta. Y yo simplemente continué y la hermana tuvo que venir y decirle al hermano que tú no ibas a hacer la sesión de preguntas y respuestas y luego él me tuvo que indicar, continúa con la sesión de preguntas y respuestas. Nunca hubiese sentido, no tenía sentido para él que iba a hacer las preguntas y respuestas porque él simplemente estaba en el panel. Entonces tú simplemente tienes que continuar. El otro gran error, yo diría, en una situación de entrevista es realmente no escuchar lo que alguien más está
diciendo, lo que alguien está diciendo. Y esto puede suceder porque estás en una situación en vivo, estás pensando sobre todas estas otras preguntas que están revolviendo en tu cabeza, haces la pregunta a alguien, ellos dejan de hablar y tú te das cuenta que tú no estabas escuchando realmente lo que estaban diciendo. Para mí, este sería el mayor error, porque para comenzar es irrespetuoso y en segundo lugar, si tú no has escuchado lo que ellos están diciendo, entonces tú no puedes responder a lo que ellos están diciendo. Si tú estás muy ocupado pensando en tu siguiente pregunta que realmente no vas a escuchar lo que están diciendo, entonces no estás haciendo tu trabajo de manera apropiada. Y esto me sucedió un par de veces cuando estaba haciendo entrevistas en la radio, porque tú estás con tus audífonos y tienes a tu director hablándote a ti eh, todo el tiempo y te estás diciendo lo que es siguiente y tienes tu pedazo, tu música lista y tienes la pregunta lista y tienes tus papeles listos para la próxima entrevista y todo está sucediendo y sucede muchas veces que alguien para de hablar y yo me doy cuenta que no he escuchado lo que han estado diciendo. No es un buen sentimiento, no es un momento feliz. Entonces, no escuchar lo que está siendo dicho, yo diría que sería un gran error. Qué preguntas más encantadoras. Todos ustedes son entrevistadores naturales porque ustedes están viniendo con estas preguntas tan hermosas. El tiempo es ahora para tomar la pausa, para algunos de ustedes tomar su café de la mañana, de pronto su desayuno o de pronto su almuerzo. Yo voy a ir y voy a hervir la tetera y tomar una taza de té. Gracias por esto. Sé que esto ha sido mucha información. Espero que algo de esto haya sido útil. Y cuando regresemos vamos a entrar a una sesión donde vamos a ver los asuntos prácticos de generar, de cómo organizar tu, tu atmósfera. Vamos a ver tu imagen de fondo, tu micrófono, tu video, tu acústica. Eh, Ustedes son entrevistadores grandiosos. Gracias por esto. Entonces tengan una pausa encantadora y nos vemos en media hora.